Querido Señor, gracias porque nuevamente podemos estar aquí. Estamos sedientos de tu palabra. Nos hemos reunido y nos hemos congregado de diferentes lados, Señor, para que nos hables. Yo soy hoy el responsable de transmitir tu palabra y te pido que me limpies con la sangre de Jesús, con la vida de Jesús. Y que sea tu Santo Espíritu el que predique. Que Él pueda aplicar las lecciones de tu palabra a las necesidades que tenemos cada uno en nuestra vida. Y te pido que me hagas decir aquello que quieres que diga y callar aquello que calle. Señor, nos ponemos en tus manos y gracias por contestarnos, porque esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir las Biblias en Mateo capítulo 14. Y vamos a estudiar un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Este pasaje comienza con un problema. Y no sé si ustedes se dieron cuenta de ese problema. Ese problema está en el primer versículo. Dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Y cuál es el problema con el cual comienza este pasaje? Allí la palabra cuando dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, la palabra en griego es un poquito más fuerte que lo que está escrita o como está traducida en el español. Literalmente tendría que decir así, enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y allí nos encontramos con un gran problema. ¿Por qué? Porque primero nosotros siempre dijimos que Dios no obliga a nadie. Y acá encontramos a Jesús obligando a los discípulos. Y hay otro problema también. Los discípulos, valga la redundancia, eran discípulos de Jesús. ¿Y qué significa ser un discípulo de Jesús? Ser un discípulo de Jesús significa seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús ahora los obliga a entrar en la barca y una vez que los obliga a entrar en la barca, les dice que vayan delante de él. Cuando un discípulo se supone que siempre vaya antes o después, siguiendo a Jesús, después de Jesús. Jesús es el que tiene que ir delante. Pero ahora Jesús le pide a los discípulos que ellos vayan delante. Y los obliga. Para entender esta actitud rara de Jesús, tenemos que entender qué era lo que estaba sucediendo. ¿Y qué era lo que había sucedido en ese día? Lo que había sucedido en ese día era que Jesús había estado predicando. La gente tenía hambre. Y Jesús hizo un gran milagro para alimentar a toda esta gente. Alimentó a 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces.
Cuando los discípulos vieron ese milagro, cuando vieron toda la gente qué contenta que estaba, cuando el chasco que tenían los discípulos al principio cuando veían que no había cómo alimentar a la gente y Jesús les dijo que ellos sean los que la alimentasen. Y ellos pusieron todos los argumentos y las imposibilidades que había como para alimentar a la gente, diciendo que no había panadería que pudiera producir tantos panes para que ellos sean alimentados. Jesús, con una merienda de un niño, hizo un milagro de alimentar a toda la gente. La gente estaba felicísima. No solamente había recibido la palabra de Dios, sino que había recibido alimento físico. Entonces la gente comenzó a pensar, si nos está dando alimento físico, nos está hablando cosas lindas, imagínense si llega a ser rey. Y los discípulos vieron allí la primera oportunidad, una gran oportunidad para coronar a Jesús rey. E intentaron hacerlo. El que comenzó con esta idea fue Judas. Y convenció a los demás discípulos. Y cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir delante de él. Y acá es la primera lección que encontramos de esto. Muchas veces nosotros nos encontramos con Jesús, pero no dejamos que Jesús rompa las ambiciones naturales que tenemos en la vida. Y hasta que Jesús no rompa las ambiciones o no permitamos que Jesús rompa nuestras ambiciones naturales, nosotros no vamos a poder llegar a ser apóstoles. Podremos ser discípulos, pero no llegaremos a ser apóstoles. Porque mientras no dejemos que Jesús rompa nuestras ambiciones, rompa nuestros sueños, nosotros siempre vamos a estar queriendo empujar a Jesús a que cumpla nuestros sueños. Y eso era lo que pasaba con los discípulos. Los discípulos estaban queriendo forzar a Jesús para que se declare rey, pero en realidad a los discípulos ellos no tenían tanto interés en Jesús. Ellos tenían más interés en la posición que ocupaban alrededor de Jesús, porque se sabían que si Jesús era rey, ellos iban a estar alrededor de él. Muchas veces queremos forzar a Jesús a que cumpla nuestra agenda, cuando tendríamos que dejar que Jesús rompa la nuestra para que nosotros entremos en la de Él. Jesús entonces tuvo que ser severo, porque quiero decirte algo, a Jesús nadie le hace la agenda, nadie. Y si bien Jesús es humilde, Jesús es todo mansedumbre, Él no se va a dejar abusar por ti y por mí. Y no va a dejar que tus ambiciones y mis ambiciones determinen qué es lo que Él tiene que hacer. Saben que todos nos acercamos a Jesús con malas motivaciones. No hay nadie que se acercó a Jesús con una motivación correcta. Todos hemos ido a Jesús porque teníamos un problema, porque queremos salvación, porque queremos que Jesús salve nuestro problema matrimonial, salve a nuestro hijo. Y Jesús lo sabe a eso. A Jesús no le interesa por qué te acercas a Él. Lo que le interesa es que te acerques. Y Él es el que va a hacer la diferencia. Pero la diferencia que va a hacer Jesús es que va a intentar, con mano tierna, intentar de romper tu agenda para que tú entres en la de Él, porque si tú no rompes tu agenda, lo vas a tratar de forzar a Él a que entre en la tuya. Y eso Jesús nunca lo va a dejar. Jesús no va a entrar en tu agenda ni en la mía. Él va a permitir que si tú te encaprichas, sigas con la tuya. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando teología y venían los pastores importantes a dar las semanas de oraciones, y en los años 80 había no sé cómo qué decirlo, o sea, era una costumbre que venían los pastores importantes y contaban sus testimonios que daban en los aviones. Y contaban cómo habían testificado de Jesús con el director de una empresa aquí, de otra empresa allá, viajando por Alemania, viajando por allá. Y yo que sentía el llamado a estudiar teología,
quería tener también esos testimonios de avión. Quería también algún día pararme y contar mi testimonio de avión con algún CEO de alguna empresa. Quería llegar a ser un pastor importante que tenga esos testimonios que se codeaban con personas importantes. Y no estoy diciendo que las personas de avión no tienen que ser testificadas. Pero a medida que fui aprendiendo el Evangelio, Dios me aceptó así, con todos esos sueños. Me tuve que ir estrellando un poquito y me di cuenta que a Jesús no le interesan tanto los testimonios de avión, sino que le interesan más los testimonios de Villa Miseria, los testimonios de barrios carenciados. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que los testimonios de avión no sirvan. Pero ¿por qué estaba queriendo ser pastor yo? Siempre me gustó viajar mucho y yo veía que los pastores importantes viajaban mucho. Y yo me imaginaba testificando de Jesús, pero viajando. Yo me imaginaba testificando de Jesús, pero siendo el presidente de una organización o una conferencia, una asociación o una unión y moviéndome al nivel de estos CEO que se sientan en los aviones. Qué equivocado que estaba. Y por suerte Jesús lidia con nuestras equivocaciones y nos acepta así como estamos, pero nos ama tanto que no quiere dejarnos así. Y Dios tuvo que ir cambiando, y no sé si lo cambió del todo, pero muchas veces nosotros usamos a Jesús para cumplir nuestras ambiciones egoístas. Usamos a Jesús para llegar a ser el mejor predicador del mundo. Usamos a Jesús para ser el mejor cantante. Usamos a Jesús para ser el mejor administrador. Usamos a Jesús para... nosotros no podemos usar a Jesús, porque si nosotros queremos usar a Jesús, no lo estamos siguiendo, lo estamos empujando. Y a Jesús no se lo empuja, se lo sigue. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a andar en el tiempo de Jesús, cuando no estamos dispuestos a esperar a Jesús, cuando no estamos dispuestos a entrar en la agenda de Jesús, Jesús va a llegar y nos va a mandar adelante. ¿Ustedes quieren empujarme? Así no se me puede seguir. Vayan adelante de mí. Vayan adelante de mí a la tormenta para encontrarse con una tormenta natural que va a conectar con el corazón. Porque cada vez que tú te quieres adelantar a Jesús hay una tormenta en tu corazón. Cada vez que quieres imponerle la agenda a Jesús, vas a estar ansioso. Te vas a encontrar con una tormenta. Por eso Jesús les dijo, vayan delante a la otra ribera. Y yo te hago una pregunta. Jesús no te ha dejado. Pero ¿no será que la ansiedad que tienes hoy día es porque estás queriendo empujar la agenda de Jesús? ¿Y estás queriendo empujar a Jesús para que Él haga las cosas como a ti te parece que tiene que hacerlas? ¿Por qué no esperas en Él? No, es que yo tengo grandes sueños para Jesús. Es que tú no tienes que soñar para Jesús. Tú tienes que dejar que Jesús sueñe para ti. Y tú tienes que descubrir cuáles son los sueños que Jesús tiene para ti y entrar en esos sueños. Y lo más probable es que los sueños de Jesús sean muy diferentes a tus sueños. Porque los caminos de Jesús son más altos que tus caminos. Sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y por lo tanto tú tienes que estar dispuesto a quebrar tus sueños para entrar en los sueños de Él. Pero si tú persistes en empujar a Jesús, Él te va a dejar ir adelante de Él. Y sigue diciendo el versículo 23, después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando le llegó la noche, estaba allí solo.
Y pregunto, ¿por qué Jesús estaba allí solo? Y pregunto, ¿por qué Jesús fue a orar? Hay dos razones por las cuales creo que Jesús fue a orar. Primero, porque me imagino que si Jesús era un ser humano como nosotros, Él tenía tentaciones muy parecidas a las de nosotros. Y nosotros sabemos por las tentaciones que Jesús tuvo, que están descritas en Mateo capítulo 4, una de las grandes tentaciones más fuertes que tenía Jesús de parte de Satanás era que Satanás le proponía a Jesús que consiga los sueños de Dios sin pasar por la cruz. Satanás tentaba a Jesús de que él consiga lo que Dios quería, pero sin sufrir, yendo directamente al trono, haciendo el camino más corto, haciendo un atajo. Y para Jesús esa era una tentación fuerte como es para ti y para mí. Porque nosotros muchas veces queremos servir a Jesús, pero desde el lado del trono. Y cuando servimos a Jesús desde el lado del trono o desde la perspectiva del trono, puede ser que seamos discípulos de Jesús, pero estamos de alguna manera dirigiéndonos hacia el fracaso. Jesús estaba allí solo. ¿Por qué Jesús estaba solo? Porque él tenía que estar siempre con sus discípulos. A él le gustaba hacer cosas con sus discípulos, pero llegó un momento que sus discípulos no quisieron entrar en su agenda. Quisieron empujarlo. Querían hacer las cosas con sus métodos, llegar a los objetivos divinos, pero con los métodos humanos. Y es más, los discípulos llegaron a pensar que Jesús, si bien tenía poder, si bien hacía milagros, si bien sanaba enfermos, si bien era hijo de Dios, todavía no se daba cuenta de cómo se manejan las cosas aquí en la tierra. Acá en la tierra se manejan las cosas de una manera más concreta. No podemos ser tan místicos. Y esa era la iglesia que Jesús había elegido. Era la iglesia que rodeaba a Jesús y una iglesia que lo había dejado solo a Jesús, porque quería adelantarse a Jesús. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces queremos cumplir los objetivos de Dios, realizando o concretando esos objetivos con métodos humanos. Yo me acuerdo cuando era un pastor joven, empecé mi ministerio. Todos los meses teníamos reuniones ministeriales y cuando llegábamos a la reunión ministerial nos repartían un papelito a cada pastor y nos decían cuál es el blanco para el próximo mes, el blanco de bautismos para el próximo mes. Y teníamos que poner un número y teóricamente después teníamos que trabajar para ese número, para concretar ese número de bautismos en el mes que viene. Y fue una práctica muy extendida, que no sé si todavía se habrá. Espero que no. Pero muchas veces cuando preguntábamos por qué nos piden que pongamos un blanco, entonces se nos contestaba, porque si no ponemos esto nadie hace nada. Y la pregunta era, ¿qué clase de pastores tenían allí que si no les piden un blanco no predican? Ahora la pregunta es, si los obligamos a los pastores, ¿será que esos bautismos que realizan serán bautismos buenos? ¿O será simplemente mero proselitismo? Y con esto simplemente estoy dando un ejemplo de cómo nosotros muchas veces en la obra de Dios podemos estar siguiendo los métodos humanos porque no creemos en el Dios de la obra. Porque Dios dice, levanten a Jesucristo y todos serán atraídos. No, pero como no podemos levantar a Jesucristo, entonces tenemos que obligar, tenemos que poner blancos porque hay algo que no funciona bien. Y no creemos que levantando a Jesucristo las cosas van a funcionar bien. Así como los discípulos no creían, a pesar de que veían los milagros de Jesús, a pesar de que eran discípulos, no creían en la agenda de Jesús. Y como no quisieron entrar en la agenda de Jesús, Jesús tuvo que dejar a esa iglesia que se vaya sola. Y él se quedó. Pero Jesús se quedó solo no porque se enojó. Jesús se quedó solo para orar por sus discípulos porque no entendían. Porque muchas veces nosotros no entendemos que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu.
Y cuando entendamos que es con el Espíritu, vamos a ver que los resultados que Dios se propuso los vamos a lograr y los vamos a lograr mucho mejor todavía. Pero cuando todavía estamos trabajando para nosotros mismos, porque estamos trabajando por el trono, entonces vamos a querer empujar a Jesús a nuestra agenda. Y vamos a querer seguir a Jesús de atrás, pero empujándolo para que haga las cosas con nuestros métodos. Iglesia de Dios, ha llegado el momento de hacer las cosas con los métodos de Dios. Ha llegado el momento de creer en Dios. Si ustedes muchas veces me han escuchado a mí decir que no hay que predicar los diezmos, y con esto no estoy diciendo que no hay que diezmar. Lo que estoy diciendo es que hay que levantar a Cristo, y cuando se levante a Cristo, la gente que tiene que diezmar va a diezmar. Cuando se levante a Cristo, la gente que tenga que ofrendar va a ofrendar. Pero si es que bajaron los diezmos, no es porque faltó predicación de los diezmos. Si bajaron los diezmos es porque faltó fidelidad a Cristo. Y si faltó fidelidad a Cristo, quiere decir que no lo estamos predicando. Y si estamos predicando a Cristo y bajaron los diezmos, Dios se encargará. Dios se encargará. Porque al final no es ni tu iglesia ni la mía. Salvo que estemos trabajando para que nos promocionen, salvo que estemos trabajando para tener testimonios de avión. Cuando estamos trabajando para tener testimonios de avión, pensamos que es nuestra iglesia. Y nos duele muchísimo no poder llegar al avión. Todos podemos dar testimonio donde estamos. Y tanto un testimonio de avión como de barrio carenciado es tan importante uno como el otro. Pero tenemos que dar gloria a Jesucristo. Y Jesús quedó solo, porque la iglesia lo dejó, se adelantó. Y Jesús dejó que la iglesia se adelante. Pero entonces el versículo 24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Cuando Jesús los obligó a los discípulos se enojaron con Jesús y pensaron que Jesús estaba equivocado. Pensaban que Jesús se había equivocado por primera vez y que la agenda de Jesús estaba mal. Entonces, si ellos se hubieran subido en el momento que Jesús les hubiera dicho que se suban a la barca, ellos no hubieran agarrado la tormenta. Pero las tormentas del lago de Genesaret eran parecidas a las tormentas de aquí de Orlando, que aparecen de repente y en 5 minutos puede haber sol. Bueno, ellos se quedaron charlando y se quedaron discutiendo y se quedaron enojados con Jesús como diciendo, no, tenemos que hacerlo rey. Él no se da cuenta, tenemos que hacerlo rey. Dieron vueltas hasta que al final subieron de mala gana, con una tormenta en el corazón, porque cuando queremos seguir nuestra propia agenda no hay paz. No hay paz. Y entonces comenzaron a azotar las olas la barca. Y no había ningún problema que azoten las olas la barca, el problema es que ellos no estaban con Jesús. Y entonces cuando empezó la barca a ser azotada por las olas, ellos comenzaron a sentir cierta incomodidad. Empezaron a olvidarse, la tormenta hizo que se olviden de sus ambiciones. Y muchas veces Dios tiene que permitir tormentas en nuestra vida para que tiremos nuestras ambiciones abajo. Y por eso posiblemente la tormenta que tú y yo estamos viviendo no se debe tanto a una tormenta en sí, sino que Dios la está permitiendo para que de una vez le entregues el control de tu vida, para que renuncies a aquellos caprichos que tienes en tu mente para servir a Dios. Sí, porque a veces tenemos caprichos para servir a Dios. El viento era contrario. Cuando nosotros nos adelantamos a Jesús, el viento es contrario. Es más, en
después más adelante en otros evangelios dice que ellos habían andado 5 kilómetros y habían tardado 8 horas para andar 5 kilómetros cuando se pretendía que anden en 1 hora a hacer esos 5 kilómetros. El viento era contrario y no solamente que era contrario, sino que sin darse cuenta el viento los desvió y no podían llegar al objetivo que se habían propuesto. Porque cada vez que tú te adelantas a Jesús, tú no llegas al objetivo y si llegas, llegas con mucha dificultad, pero no vas a llegar, te aseguro. Tenemos que aprender a no adelantarnos a Jesús, tenemos que aprender a someternos a Jesús para andar al tiempo que Él anda. Ya eran las 3, entre las 3 y las 6 de la mañana. Y dice que Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Una vez que la tormenta de afuera comenzó a hacerlos a los discípulos olvidarse de la tormenta que tenían en el corazón o de sus ambiciones, entonces Jesús nuevamente estuvo en condiciones de acercárseles y comenzó a caminar sobre el agua. Y cuando comienza a caminar sobre el agua, en el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús trataba de adelantárseles a ellos. ¿Por qué? Porque Jesús nuevamente estaba tratando de ser maestro. Ellos eran discípulos y un discípulo se supone que siga a Jesús, no que esté delante de Jesús. Y Jesús trataba de adelantarse porque esperaba que ellos, de alguna manera, lo llamen para dejarlo entrar. Porque si bien Jesús los obligó para que se metan en la barca, Jesús nunca te obliga para que lo sigas. Él te puede obligar para que vayas adelante. Pero no es que Él te obliga, sino que tú lo estás empujando y Jesús no se va a dejar abusar por ti. Entonces está bien, tú quieres empujar, dice Jesús, yo me hago un costado y ve adelante. Ve adelante. Oh, no lo dice con esos términos Jesús, lo dice con más amor. Ve adelante. Y Él nos deja. Y entonces en medio de la tormenta nos damos cuenta que lo necesitamos. Gloria a Dios por esta pandemia. Gloria a Dios por esta pandemia, porque en esta pandemia nos estamos dando cuenta de que necesitamos a Dios. Y no digo que Dios mandó esta pandemia, sino que la podemos aprovechar para darnos cuenta si es que no estamos yendo adelante de Jesús y hacer un alto y dejarlo que Jesús nuevamente suba a nuestra barca. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, vieron esa figura andando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! No sé, parece que todas las enseñanzas del judaísmo no le habían hecho sentido y en ese momento surgieron creencias que desafiaban todo lo que habían aprendido, porque todos sabemos que los fantasmas no existen. Sin embargo, ahí surgieron las creencias y ahí, en el momento de crisis, se ve realmente a dónde está afianzada tu mente. Es lo mismo, yo digo, sí, los muertos nada saben, pero camina por un cementerio a las 3 de la mañana. Y por más que tú crees que los muertos nada saben, ¿qué pasa cuando caminas por un cementerio a las 3 de la mañana? Sí, las creencias de tu boca no concuerdan con las creencias de tu mente o tu corazón. Tu corazón se rebela contra las creencias de tu boca. Y por eso Jesús quiere que tus creencias vayan más que tu boca. Tus creencias sean una experiencia con Él. Y por eso Jesús, cuando están en la crisis y gritan un fantasma, y ellos gritan de miedo, eran hombres que estaban acostumbrados al mar, eran hombres que estaban acostumbrados a las crisis, pero llega un momento que hasta el más acostumbrado tiene miedo. Hasta el más valiente tiene miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y yo les hago una pregunta. ¿Se habrán calmado los discípulos cuando Jesús dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis? Y si vemos de acuerdo al contexto, parece que sí. ¿Por qué se calmaron los discípulos? ¿Por qué se calmaron cuando Jesús dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis? Supónganse que el que hubiera caminado por ahí, supónganse que nosotros somos los discípulos, y el que hubiera caminado por ahí era Hitler. Y hubiera dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuál hubiera sido la reacción de ustedes? No, mejor que me trague la tormenta.
¿Por qué los discípulos tuvieron ánimo? ¿Por qué los discípulos a escuchar la voz? Porque ellos tenían una experiencia con Jesús. Y cuando Jesús dijo, yo soy, ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían quién era su maestro. Y cuando Jesús se manifestó y les dijo, yo soy, no temáis, yo estoy aquí. Ellos conectaron esa voz con todo lo que habían vivido con Él. Y ahora tenían una experiencia y esa experiencia les daba tranquilidad, les daba ánimo. ¿Te das cuenta por qué en tus crisis muchas veces cuando Jesús te dicen que Jesús está contigo, tú no tienes ningún tipo de tranquilidad y sigues con la ansiedad? Porque todavía quizás no tienes una experiencia real con Jesús. Tienes una experiencia de boca, una experiencia intelectual, una experiencia eclesiástica, pero no la experiencia que te conecta con pasajes de tu vida donde Él estuvo allí y donde tú sabes quién es Él. Y que Él no va a permitir nada en tu vida que sea para tu mal. Los discípulos, con todos los errores que tenían una experiencia con Jesús. Y eso es lo que a Jesús le interesa. No le interesa otra cosa a Jesús, sino que simplemente le interesa que tú tengas una experiencia con Él y lo sigas. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo, la oportunidad de Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro vio que Jesús estaba caminando en el agua. Sabía quién era Jesús, lo conocía. Jesús lo había elegido, sabía del amor de Jesús. Y ahora dijo, esta es mi oportunidad para hacer nuevamente mi agenda. Jesús no fue a buscar a los discípulos para que Pedro camine. Jesús fue a buscar a los discípulos para subirse en la barca, pero Pedro aprovechó la oportunidad y dijo, acá viene mi agenda, yo voy a caminar como Él, yo quiero caminar igual, hacer lo mismo que Él hace. ¿Por qué quería Pedro hacer lo mismo que Jesús hacía? ¿Por qué? No lo dice acá, pero podemos inferirlo. Pedro quería tener un testimonio. Él quería mostrar que él caminó sobre las aguas cuando Jesús vino caminando. Y él le pidió a Jesús y caminó. Yo les hago una pregunta. ¿Tenía fe Pedro, sí o no? ¿Tenía fe? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque había una tormenta. Imagínense, venía Jesús caminando y a Pedro se le ocurre, a mí no se me hubiera ocurrido. Me hubiera quedado, digo, qué lindo, llegó Jesús, que se venga, acércate, vamos a tratar de acercar el barco. No, pero Pedro dice, no, yo voy a caminar como Él. Y cuando le dice, Jesús, ven, ¿qué hace Pedro? Va y pone el pie, eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Pero ¿qué tipo de fe tenía Pedro? Y hay dos tipos de fe. Está la fe puntual y la fe lineal. La fe de Pedro era puntual. Era una fe que se emocionaba y entonces daba el paso de fe. Pero le duraba poquito. Y por eso cuando tú tienes fe, que el fe es el producto, ojo, la fe no es algo que tú generas, sino que es el producto de creer a Dios. Tú le crees a Jesús. ¿Por qué por qué Pedro se animó a dar ese paso? Porque conocía a Jesús. Todavía no lo conocía al nivel para tener una fe lineal, pero sí lo conocía de manera que él podía tener una fe puntual. Y entonces Jesús le dijo, ven, y él puso el pie creyendo que Jesús le daba poder para hacer lo que Jesús hacía. Y por eso tú y yo podemos tener fe, una fe puntual. ¿Y sabes cuándo tú tienes fe puntual? Tú tienes fe puntual cuando te enorgulleces de lo que haces por Cristo. Esa es la fe puntual. La fe lineal lleva a la humildad. La fe puntual es esa fe que se levanta, viene a los cultos de oración y levanta la mano, se para una persona y dice, hermanos, quiero dar testimonio porque me levanté a las 4 de la mañana a orar toda esta semana.
también hice ayuno por 25 días. Bueno, y todo eso, o sea, la fe puntual proclama lo que hace por Dios. Es fe. Pero no es una fe fuerte, es una fe que se hunde en cualquier momento, porque es una fe que está mezclada con el orgullo. Es una fe que yo hago algo para tener una historia con Jesús, pero no para que Jesús sea el centro, sino para yo ser el centro. Y Pedro, de alguna manera, quería ser el centro. Y por eso quiso hacer algo que los discípulos de él los compañeros de él, los discípulos de Jesús, no se animaban a hacer. Y él dijo, yo voy a dar el paso. Y lo dio. Pero ¿sabes qué? Jesús, cuando llama a discípulos, no llama a héroes, llama simplemente a discípulos. Jesús no te llama a caminar sobre las aguas. Te llama simplemente a que lo dejes entrar en el barco. Sí, Él puede hacerte caminar si quiere. Pero es que tu fe no da para hacer esas grandes cosas, porque la fe de un héroe, la fe de esos héroes, de esas heroínas o héroes, se viene abajo en cualquier momento, porque es una fe puntual. Dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. A ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y acá viene una lección importantísima. ¿Por qué? Y esto yo sé que todos ustedes lo saben porque se ha predicado muchísimo de esto. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? ¿Por qué? Porque dejó de ¿qué? De mirar a Jesús. Dejó de mirar a Jesús. Y cuando tú dejas de mirar a Jesús, te hundes. Te hundes. Dejó de mirar a Jesús. ¿Por qué dejó de mirar a Jesús Pedro? ¿Qué se puso a mirar? Pedro se puso a mirar el milagro que Jesús estaba haciendo. Mientras él iba caminando mirando a Jesús, él iba seguro, miraba a Jesús y todo iba bien, pero en un momento comenzó a darse cuenta que estaba caminando y comenzó a mirar el milagro que Jesús estaba haciendo y en vez de centrarse en Jesús, se centró en el milagro que Jesús estaba haciendo. Y cuando se centró en el milagro que Jesús estaba haciendo, ¿en quién pensó? ¿En quién pensó? En los discípulos. Que ellos, los discípulos, no estaban haciendo lo que él estaba haciendo. Y entonces cuando se miró y vio el milagro y dijo, los discípulos no están haciendo esto, se dio vuelta a mirar ¿a quién? A los discípulos. Y cuando miró a los discípulos, ¿qué vio? ¿Qué vio? Empezó a ver la tormenta y cuando empezó a ver la tormenta se dio cuenta que las olas eran más grandes de lo que a él le parecía mientras estaba mirando a Jesús. La tormenta no había cambiado en el tamaño. Lo que cambió fue donde Pedro puso la vista. Y si tu vista está puesta en lo que estás haciendo por Dios, tarde o temprano, la tormenta te va a quitar la fe. Con Denar, que estamos haciendo la Apocalipsis para todos los miércoles, siempre hay una pregunta, no sé, Denar, si vas a concordar conmigo, pero vos que sos el que recibe las preguntas, pero siempre hay una pregunta que todos los miércoles aparece. ¿Podemos vivir sin pecar? Yo lo que te diría es, ¿podemos caminar sobre el agua? Si Jesús quiere que caminen por el agua, caminamos, pero la cosa no es preguntarme si puedo caminar, la cuestión es centrarme en Jesús. No importa si vives sin pecar o no, céntrate en Jesús. Hay una corriente dentro de la iglesia adventista que está continuamente evaluando si podemos pecar o no podemos pecar. Se están centrando en el pecado o se están centrando en el milagro que Cristo quiere que hagan, pero hay que centrarse en Cristo, no en el milagro que quiere hacer Cristo. Y por lo tanto acá no pasa si puedes vivir sin pecar o no. Lo que pasa es que si tú eres humano, por más que Cristo te haga caminar por las aguas, en algún momento te vas a hundir. No porque Jesús no puede hacerte caminar por las aguas, sino que somos tan orgullosos que nos encanta mirar lo que Cristo hace en nosotros. Y cuando empezamos a mirar lo que Cristo hace en nosotros, nos empezamos a sentir superiores a aquellos que no experimentaron lo que Cristo hizo en nosotros. No sé si me explico.
Y nosotros por muchos años, y perdonen lo que voy a decir, que es una verdad, hemos enseñado salvación por la transformación. Somos salvos por la transformación que Dios hace en nosotros. No, tú no eres salvo por la transformación que hace Jesús en tu vida. Tú eres salvo por lo que Cristo hizo fuera de ti, allí en la cruz. Y eso es suficiente para que seas salvo. La transformación que Cristo hace en tu vida es el resultado de aceptar lo que Jesús hizo fuera de ti. Pero cuando tú empiezas a enseñar que tienes que ser transformado para ser salvo, que tenemos que portarnos así para ser salvos, empezamos todos a mirarnos ¿a quiénes? A nosotros mismos. Y en vez de mirar al Dios que hace el milagro, empezamos a enfocar en el milagro. Y cuando nos enfocamos en el milagro, el orgullo surge. Y cuando el orgullo surge, nos empezamos a comparar con la gente. Y cuando nos empezamos a comparar con la gente, empezamos a ver la tormenta y nos hundimos para que veamos que estamos caminando adelante de Jesús. Todas las tormentas en las cuales nos hundimos son la evidencia de que estamos caminando delante de Jesús. Toda ansiedad que dejamos que permee nuestra vida y que controle nuestra vida nos está mostrando que estamos queriendo empujar a Jesús. Y Jesús, vuelvo a repetirte, no se deja empujar. No se deja empujar. Y quizás ese tendría que haber sido el título del sermón de esta mañana. La verdad que cuando puse el título del sermón todavía no sabía bien, iba a predicar sobre este pasaje, pero no tenía todas las ideas. Jesús no se va a dejar empujar por ti ni por mí. Cuando tú quieras empujar a Jesús, Él te va a dejar ir adelante. Y cuando tú vayas adelante, el viento va a empezar a ser contrario. Y tú vas a hacer más fuerza. Y ese viento, cuando sea más grande de lo que estás acostumbrado o acostumbrada a enfrentar, te hará hundir en el fondo del mar. Pero por suerte allí estaba Jesús, porque Jesús sabe que somos polvo. Jesús sabe de todos nuestros problemas. Y Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, ¿ves? ¿Ves? Ahí tenés, bien hecho, traga agua ahora. ¿Ves? Por seguir tu agenda. No, ahí está Jesús. Jesús no cambia, somos nosotros los que cambiamos. Jesús siempre está para salvar. Jesús siempre está para perdonar. Y entonces cuando Pedro vio el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, entonces gritó, Señor, ayúdame. ¿Gritó así Pedro? Gritó, Señor, ayúdame. ¿Qué gritó Pedro? No, Pedro no gritó, Señor, ayúdame. Pedro gritó, Señor, sálvame. Es muy diferente gritar por ayuda que gritar por salvación. Y muchas veces nuestros clamores parece que no llegan a Dios porque estamos clamando por ayuda, no por salvación. Porque cuando clamamos por ayuda, simplemente queremos que Jesús cambie nuestras circunstancias. Cuando clamamos por salvación, le estamos pidiendo a Jesús que nos cambie el corazón. Cuando yo digo, Señor, sálvame, es Señor, sálvame de mí mismo, sálvame de seguir mi agenda, sálvame de adelantarme a ti, sálvame de mi persona, sálvame de mi orgullo. En tu vida y en la vida mía, hasta que no llegue el clamor que diga, Señor, sálvame, y solamente sea un clamor de Señor, ayúdame, no vamos a experimentar el gran milagro que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Y me encanta como dice el versículo 31, cuando Pedro clamó, dice, al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Al momento, en el instante, dice otra, cuando Pedro clamó, en el instante allí estaba Jesús para tomarlo de la mano. Es más, a Jesús le hubiera encantado que Pedro le diga, Señor, si eres tú, yo quiero ir, pero ven a buscarme y vamos caminando juntos. No, pero Pedro quería a él. Él quería caminar por el agua. ¿Cuánto tenemos que aprender
Porque podemos usar a Jesús continuamente para nuestro propio beneficio. Yo me acuerdo cuando yo era más joven, que Maradona era el mejor jugador del mundo. ¿Cómo soñé con darle estudios bíblicos a Maradona? Por suerte nunca se dio, porque lo hubiera arruinado posiblemente. Porque ¿por qué le quería dar estudios bíblicos a Maradona y no a Pepe Juárez? Porque Maradona era famoso. Entonces, si yo le daba estudios bíblicos a Maradona, ¿quién iba a ser el actor de toda la película, el protagonista principal? Joel, que le dio estudios bíblicos a Maradona. No sé si me explico. Qué contaminada que tenemos la cabeza, y por eso Dios no nos puede usar como iglesia muchas veces, porque solamente estamos pensando en nosotros. No tenemos amor, simplemente queremos buscar el trono para sobresalir. Y eso le pasaba a Pedro. Pedro quería caminar para que vean los discípulos, después contar un testimonio. Yo caminé sobre las aguas. Pero Jesús no dejó a Pedro y le dio un testimonio mayor. Porque ahora Pedro podía decir, no era tanto yo caminé eso, sino que yo me estaba ahogando y allí Jesús me tomó. Me estaba ahogando por seguir mi propia agenda, por querer ser mejor que los discípulos. Me estaba ahogando por competir con los demás espiritualmente. Y Jesús, a pesar de que sabía eso, en el instante me dio la mano y me sacó. Ahora yo te hago una pregunta. Cuando Pedro le dijo a Jesús, déjame que vaya sobre las aguas, ¿Jesús no sabía que Pedro se iba a hundir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí sabía que se iba a hundir, sí sabía que se iba a hundir, y sin embargo le dijo, ven. Pero si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera hecho las cosas diferentes. Yo hubiera dicho, cuando me llama Pedro, digo, este se va a hundir porque le falta la fe, porque no tiene fe. ¿Y qué testimonio va a ser esto? Va a quedarnos re mal como iglesia. Es más, ahí está Mateo en el barco, que después va a escribir, y va a escribir que se hundió. No, a ver, no hay otro que no se va a hundir. A ver, el que venga, el que va a ser perfecto acá. El que es perfecto, el que no le va a faltar la fe, que pase. No, Jesús no le interesa que seamos perfectos. A Jesús le interesa que aprendamos. Y ese es el gran problema que tenemos como iglesia. Hemos enseñado una perfección que no existe en la Biblia. A Jesús no le interesa que no nos equivoquemos. A Jesús le interesa que aprendamos de las equivocaciones. Porque si nosotros enseñamos que no nos equivoquemos, estamos enseñando un imposible, porque somos seres humanos. Es que queremos competir con Jesús. Si Jesús camina por las aguas, yo también quiero caminar como Jesús caminó, porque Él me dio poder para hacer las mismas cosas que Él hace. ¡Ay, qué engaño! Es más, queremos hasta competir con el mismo Jesús. Hasta eso nos ha metido en la cabeza, que hasta queremos competir con el mismo Jesús y queremos llegar a ser iguales a Jesús. Es blasfemia eso. Y perdonen que sea tan enfático. Es blasfemia. Tú nunca, ni yo, vamos a ser iguales a Jesús. Vamos a ser semejantes a Él, y eso es lo que Jesús quiere. Pero no iguales. Pero pastor, ¿qué está enseñando? ¿Que entonces vamos a seguir chapoteando en el pecado? No, no estoy enseñando, te estoy enseñando tu realidad. Y te voy a decir algo. Por más que camines desde aquí hasta la segunda venida de Cristo sobre las aguas, tú ya te hundiste muchas veces. Entonces nunca vas a poder llegar a ser igual a Jesús. Y decir que podemos llegar a ser iguales a Jesús es la blasfemia más grande que va en contra de la Biblia, del Evangelio y de todo. Y por eso Jesús tiene que permitirte que caigas con tormentas, porque esas personas orgullosas, esas personas, como yo lo soy también, pero esas personas que quieren tener el hijo perfecto, la hija perfecta, la iglesia perfecta, todas las cosas perfectas, tienen que llegar a una tormenta donde se hundan y entonces empiecen a clamar, Señor, sálvame. Y ahí está Jesús. Jesús te puede hacer caminar sobre las aguas. Pero vas a caminar sobre las aguas cuando lo estés mirando a Él. Y tú no te preocupes si caminas o no caminas.
Simplemente míralo a Él y no te separes de Él. Y sin darte cuenta vas a caminar y vas a hacer las cosas parecidas a como Él las hizo. Es más, a Jesús le interesa no que camines hacia Él, sino que camines con Él. Y por eso cuando lo agarró a Pedro de la mano, volvieron a la barca caminando juntos. Y es así que Jesús quería caminar con Pedro en el mar. Y vuelvo a repetir, Jesús no estaba llamando a Pedro a ser un héroe, ni te está llamando a ti a ser un héroe. Te está llamando simplemente a que lo dejes tomarte la mano y que Él te lleve, que tú vayas por detrás. Él quiere que aprendas a que no puedes apartar la vista de Él. Por más que Él está haciendo un milagro en tu vida, por más que Él te haya hecho dejar la droga, deja de mirar eso y mira a Jesús. Por más que Él te haya hecho vegetariano, deja de mirar eso y mira a Jesús. Por más que Él te haya dado una linda familia, deja de mirar a tu familia porque si no se va a hundir toda tu familia. Mira a Jesús. No apartes tu vista de Jesús. ¿Por qué dudas? Jesús le dijo a Pedro, tienes poca fe, y le dio ahí le dio la respuesta. Tienes una fe puntual, una fe inmadura, una fe que depende de lo que yo hago así en un milagro. Pero tu fe tiene que profundizarse en la rutina. Tu fe tiene que profundizarse todos los días, en la rutina de todos los días. Y cuando comienzas a poner tu vista en Jesús, no va a haber nada que te amenace. Siempre digo que la fe se nutre del objeto al que se aferra. Todos tenemos fe, pero el problema es que nuestra fe es tan fuerte de acuerdo a dónde está aferrada. Si tu fe está aferrada a la iglesia, en el momento que no haya más iglesia se va a acabar tu fe. Si tu fe está aferrada a que tienes que llegar a dar testimonios de avión, cuando llegue un momento que no puedas dar testimonios de avión porque no se dieron las cosas, te vas a frustrar y vas a sentir que nada tuvo sentido. Si tu fe está aferrada a tu cuenta bancaria, en el momento que haya una crisis y que pierdas tu cuenta bancaria o que haya algo que amenace tu cuenta bancaria, tu fe va a quebrarse con tu cuenta bancaria. Si tu fe está aferrada a tu esposo o a tu esposa, en el momento que tu esposo o tu esposa te sea infiel, tu fe va a colisionar junto con tu esposo o tu esposa. No, la fe tiene que estar aferrada a lo eterno. Y hay una sola persona que mostró que no falla, y esa persona es Jesús. Y por eso si tú estás mirando ahora allí, yo no sé por qué te conectaste. Pero quizás tú estás en este momento ahogándote. Quizás en este momento estás asfixiado ya porque piensas que ya no hay más salida. Simplemente arrodíllate allí donde estás y di, Señor, sálvame. Y si ese clamor sale de tu corazón, aunque no lo sientas, pero si simplemente quieres creer, en el instante Jesús te va a tomar y te va a dar una nueva oportunidad. Jesús no quería que Pedro camine sobre las aguas. Jesús quería que Pedro aprenda a que cuando alguien se está hundiendo, hay un Salvador. Y es por eso que a pesar de que Jesús sabía de que Pedro se iba a hundir,
allí estaba para que Pedro aprenda. Pasaría un tiempo y llegó la tormenta más difícil de la vida de Pedro. Una tormenta que no la obtuvo por el hecho de empujar a Jesús. No fue por el hecho de adelantarse a Jesús, sino que fue por el hecho de que surgió su cobardía. Y cuando alguien le decía, tú estabas con él, él lo negó. Cuando otra persona le decía, tú estabas con él, lo negó por segunda vez. Y cuando la tercera persona le dijo, tú estabas con él porque tú hablas como él, él comenzó a insultar a Jesús para que nadie pueda identificarlo con él. Y cuando estaba insultando a Jesús y diciendo las palabrotas, cruzó su mirada y allí estaba Jesús. Y se cruzó con la mirada de Jesús. Y cuando se cruzó con la mirada de Jesús, no se cruzó con una mirada que lo condenaba. No se cruzó con la mirada que le decía, Pedro, yo te dije, ¿cómo me haces esto? No, se cruzó con la mirada tierna. Esa misma mirada tierna que le había dicho, ven, cuando sabía que se iba a hundir. Jesús con lágrimas en los ojos. No por la traición de Pedro, sino por lo que la traición de Pedro iba a causar en el corazón de Pedro, porque así es Jesús. Jesús piensa en ti, no piensa en él. A Jesús se le llenaron de lágrimas los ojos cuando vio la traición de Pedro y escuchó la traición de Pedro, y un empujón cortó la mirada de Jesús con Pedro y Jesús siguió. Y Pedro dice que salió corriendo hacia aquel jardín que Jesús horas antes le había dicho que orara para que no entre en tentación. Y como Pedro pensaba que él era mejor que todos los discípulos, como él pensaba que era el único que había caminado por el agua, a pesar de que se había hundido, pero nadie había caminado como él, Pedro no sentía la necesidad de orar. Pero ahora Pedro fue corriendo hasta esa roca donde Jesús había derramado gotas de sangre por él. Y allí en su recuerdo vinieron los recuerdos de esa mano que lo tomó cuando él dijo, Señor, sálvame. Y ahora sí, no de la mente ni de la boca, ahora del corazón, dijo, Señor, sálvame. Y por la fe vino una mano que lo levantó en medio del dolor. ¿Qué iba a pasar ahora? Él no sabía. Pero él, aferrado a ese recuerdo de que había un Dios que lo amaba a pesar de haberlo traicionado, a pesar de haberlo insultado, que había un maestro que le daba siempre una nueva oportunidad, creyó y se levantó y esperó. Ya no se adelantó hasta que Jesús resucitara. Y ahí Jesús lo restableció. Pedro ya no dudó más. Y su fe puntual se transformó en una fe lineal. Porque ahora dijo, sáquenme a todo, pero no me saquen más a Jesús. Yo no me quiero salir del lado de Jesús. Y Pedro se transformó en el gran apóstol. Como tú hoy, que estás hundido allí en medio del mar, que estás hundido en la culpa, que estás hundido en la conciencia de tus errores. Hoy Jesús te dice que en su nombre hay una nueva oportunidad. Que Él no te llamó para que camines en las aguas. Él te llamó para rescatarte del mar. Él no te llamó para que seas perfecto. Él te llamó para que aprendas a poner tus errores en Él. Porque Él dio su vida por ti. Y no puso ninguna condición
para Él darte los beneficios de la salvación. Solamente que se lo pidas. Y hoy es tu oportunidad. Por eso dile al Señor: Señor, sálvame. Que Dios te bendiga.